Muy buen día a todos. Gracias por estar aquí viendo este video. En realidad, si ustedes se dan cuenta acá a la hora que lo estoy grabando, pues ya son buenas noches. No sé en qué momento estén ustedes viendo este video, pero les agradezco que estén al pendiente. Y pues bueno, la intención de grabar este video, pues puede ser por varias razones. En algunos semestres se da que en el día de clases consecutivamente se presentan muchos puentes que oficialmente están calendarizados por la SEP, o también pues se cruzan varios eventos organizados ya sea por la misma facultad o por la misma universidad que también pues involucra la cancelación de clase, y también en algunas circunstancias, ¿por qué no?, sucede que su servidor pues llega a ausentarse, lo cual pues puede afectarnos en los objetivos generales del semestre, y es por eso que en algunos de los casos grabo videos de las clases para poder adelantarlos. No quiere decir en ningún sentido que es una irresponsabilidad ni la sustitución de nada, simple y sencillamente el objetivo es alcanzar las metas del semestre y poder cerrarlo en tiempo y forma, y pues que ustedes obtengan el conocimiento. De tal caso que en este video lo que vamos a hacer es pues descubrir algunos efectos de luces que se pueden hacer en Photoshop. Ya hemos transitado por el programa con varios efectos. Ustedes yo creo que ya están tomando confianza con el mismo programa, de tal caso que el día de hoy se pone interesante porque estaríamos viendo cómo hacer efectos de luces. ¿A qué me refiero con efectos de luces? Vamos a ver algunas imágenes que pudieran ustedes pues recordar. Yo creo que muchas de ellas ya las hemos visto en internet, no es algo nuevo, no es algo muy novedoso, es algo ya visto, pero definitivamente cuando vas a hacer imágenes o diseños e ilustraciones de impacto, pues este tema de los efectos de luces en muchas ocasiones funcionan y funcionan muy bien. Bueno, estoy mostrando algunas de las imágenes que dan la sensación de iluminación, ese efecto como de luz neón que justo están viendo ahí en la pantalla. Hay muchas técnicas, yo les voy a mostrar cuáles me sé, cuáles me funcionan, de tal caso que si a ti te sirven, pues está excelente. Ahí están viendo una que tiene unos efectos de luces muy cortantes. Por aquí están viendo algunas otras. Algunas bien logradas, otras no tanto. Esta es la imagen que nosotros vamos a utilizar de referencia para generar la ilustración, para generar el efecto de luces. Creo que se presta bastante bien para hacerle algunos buenos detalles. Algunos otros efectos o imágenes que tengo. Esta no es muy buena, pero hemos visto en muchas ocasiones estos efectos como de luces envolventes alrededor de los cuerpos o de los objetos, el cual en esta clase o en este video vamos a saber cómo desarrollarlos. Esto también es muy común. A mi parecer aquí está un poco exagerado el efecto, pero bueno, ahí está. Esta me parece buena. Si se fijan, una de las cosas que tiene esta imagen es que tiene una veladura en la parte de enfrente, todo al final tiene una veladura. Si se fijan, ambientalmente tiene ese color rosa, morado, turquesa, el cual vamos a aplicar también en la imagen que vamos a tomar para hacer las aplicaciones. Pues vamos a rescatar este tema de esa veladura. Y esta última que también es un muy buen efecto. Bueno, el tema de las luces se puede generar de mil y un formas. Hay diferentes técnicas, diferentes acabados de luces. Acabamos de ver algunos tipos distintos. Y vamos a comenzar, pero no podemos comenzar sin ver, antes de aplicar los efectos de luz, algunas opciones que tenemos de pinceles dentro de Photoshop que nos van a permitir llevar a cabo los efectos de luz. De tal caso que pues tendríamos que abrir nuestro Photoshop, y yo les pediría de inicio que abrieran un documento tamaño carta. No importa la resolución en realidad, ahí estamos. Lo estoy invirtiendo para tener un fondo negro. Y pues bueno, vamos a ver la herramienta de pincel en sus rasgos más básicos. Cuando tú tomas la herramienta de pincel, pues te darás cuenta que de alguna u otra forma pinta muy básico. Ahí estoy pintando yo. Cualquiera pensaría que la herramienta de pincel de Photoshop es algo muy simple, que solamente pinta de la manera que estamos viendo, pero en realidad es una herramienta muy poderosa que te va a permitir hacer muchas cosas. De tal que
Cuando nosotros tenemos la herramienta de pincel, pues le puedes dar botón derecho en el área de trabajo y vas a encontrar algunas opciones preestablecidas de pinceles. Si tú le das en el engranito que está acá arriba, pues toda la parte de acá abajo son pinceles que ya Photoshop trae por default o pinceles que tú pudieras ir descargando de manera gratuita o de paga en internet e irlos alojando aquí con la opción de Load Brushes. En mi caso en particular, y yo creo que ustedes ya han tenido cierto acercamiento con este tema de los pinceles, puesto que yo les pasé los pinceles de sangre y a lo mejor les pasé los pinceles de humo, que por ahí en algún lugar están instalados en mi versión de Photoshop. Y pues bueno, la cosa es que aquí tú puedes maniobrar si quieres que el hardness esté muy bajo, es decir, en un nivel 0, que te pintaría como si fuera un spray. Fíjate ahí como los bordes son relativamente difusos. O podemos también encontrar con la herramienta de pincel este hardness al 100%, en donde pintaría como si fuera un plumón. Ahí estás viendo la diferencia entre ponerle el hardness y no ponerle el hardness. Esos son los factores básicos que trae con un botón derecho la opción de pincel. Pero acá en la parte de arriba también pudieras tener acceso a esas opciones de pincel, lo estoy descubriendo ahora mismo con el hardness, size, etcétera, etcétera. Y también tienes algunos modos de fusión. No es muy común o usual que le pongas filtros de fusión directamente aquí. En la mayoría de los casos lo pones directamente sobre el layer. Acuérdate que aquí está la opción normal y cuando le despliegas pues aparecen ahí los filtros de fusión o los blending modes. Otra de las cosas que te vas a encontrar con los pinceles acá es la opción de opacidad y la opción de flujo. Muchas veces hay confusión con respecto a qué diferencia hay entre uno y otro, pero yo lo estoy mostrando ahora mismo sin problema. Cuando tú le pones la opción de opacidad a un 50% y haces la aplicación del pincel, te vas a dar cuenta que por más que pases por encima del área que ya pintaste, no intensifica el color en realidad, se mantiene en un amarillo al 50%, de tal forma que lo hace muy homogéneo, sin problema de que esto se esté cambiando cada vez que pasas por encima de la mancha de aplicación. Caso contrario, en la opción del flujo, funciona como si esto fuera un spray, de tal manera que cuando tú pasas más de una vez por el área, pues se va sobresaturando hasta que llega un momento en que, como si fuera un spray, si tú dejas apachurrada la válvula, pues se chorrea inclusive en algún momento la pintura. Lo estoy haciendo en la pantalla. Fíjate cómo ahí lo está haciendo de manera muy rápida, porque aquí en la opción de pinceles, que es este iconito que estás viendo aquí, un botecito con unos pinceles volteados hacia arriba, o si no estás viendo este iconito, lo podrás encontrar en el menú principal Window, la opción de Brush. Ahí está, te va a abrir justamente ese iconito. Aquí en la opción de Spacing tengo la opción 1%, que es que esté demasiado pegado. Si yo lo que hago es ir separando esta opción, fíjate aquí cómo se va haciendo como un efecto de tamarindo o un efecto como de oruga. En la medida en que yo lo vaya separando, pues se va haciendo las moléculas más separadas unas de las otras. En este caso yo lo voy a poner, por ejemplo, de esta forma para entender con mucha precisión lo que es el flujo que está acá arriba. Cuando yo pinto, fíjate ahí cómo se yuxtaponen los círculos de tal forma que mientras yo más pase y más pase y más pase, llego a un amarillo absoluto. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque trabaja como si fuera un spray, en donde por más que yo insista e insista e insista, sigue pintando y pintando y pintando. Desafortunadamente no tenemos la opción de que si yo me mantengo durante mucho tiempo también chorree como lo hacen los sprays, pero la opción del flujo te permite hacer esa sensación como si tú estuvieras trabajando con un spray. ¿Por qué ves tan repetitivos los círculos? Porque tengo la opción del hardness al 100%. Si yo le pongo el hardness al 0% y esto lo vuelvo a pintar de negro, te darás cuenta que ahora los bordes son un tanto difusos y trabajaría efectivamente como si fuera un spray. Ahí estamos viéndolo. Esa es la diferencia esencialmente entre la opción de opacidad y la opción de flujo. Continuando con el tema de los pinceles y estando precisamente aquí en esta ventana que es muy extensa y vamos a ver los factores básicos para poder llevar a cabo en su momento un trabajo o una tarea, o que quede entendido en su factor básico cómo trabajan los pinceles,
veremos que acá en donde dice Brush Tip Shape, vamos a encontrar de nueva cuenta las formas preestablecidas de los pinceles y acá abajo vas a encontrar la opción de tamaño. Creo que esto es muy intuitivo. Si tú le bajas el tamaño, el pincel pinta así. Si tú le subes el tamaño, el pincel pinta así. El hardness, ya vimos, o pinta muy duro o pinta muy suave. O pinta con la opción de spacing muy separadas las moléculas o las pinta muy juntas. Yo creo que eso es muy intuitivo de entenderlo. Otra de las cosas que tenemos son estos reflejos en el eje X y el reflejo en el eje Y. En algunas ocasiones tenemos pinceles que tienen una forma específica, una flecha, un animal o algo que indique una dirección. A lo mejor en algunas ocasiones tú querrás voltear ese pincel para que en vez de que mire hacia la izquierda, mire hacia la derecha, o en vez de mirar hacia arriba, mires hacia abajo. Pues la opción de reflejarlo sería justo estas dos opciones. Acá tienes un ángulo y un roundness, que estas opciones de angle justamente funciona como si tú movieras esta flechita que está aquí. Esta flechita, si te fijas, está moviendo también los ángulos. Si eres muy estricto, pues lo manejas aquí con los números. Si eres un poco más libre, pues lo manejas con la flechita. ¿Para qué me serviría rotar un pincel? En la opción de roundness estaríamos hablando que proporcionalmente, manualmente lo puedes hacer desde estas dos bolitas que están aquí. Yo puedo apachurrar este pincel. Fíjate cómo se movió esta opción de roundness. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí pintar de esta forma. Es como comúnmente tú aplicarías como esas opciones caligráficas de letras árabes o tatuajes o cosas de esas que hemos visto que se hacen como con este tipo de caligrafía. De tal forma que la opción de roundness te va a permitir pues hacer más grueso o más delgado esa opción, ahí lo estás viendo, y evidentemente con la opción de angle pues te va a permitir ponerle un ángulo específico a eso que estás observando. Si yo muevo la opción del espaciado, pues te vas a dar cuenta que efectivamente lo que está sucediendo es que esto pinta inclinado, apachurrado y con una separación entre módulo y módulo. Ahí mientras yo más separe, pues esto lo estás viendo de esta forma. Mientras más junte, lo estás viendo de esta forma. Entendiendo estas partes básicas del pincel, pues entraríamos en materia para nosotros lograr hacer el primer efecto de luz. Para nosotros lograr hacer el primer efecto de luz, que sería el más básico que encontramos aquí, que es este que envuelve a los objetos, si te fijas empieza delgado, se engrosa en algún momento y después vuelve a adelgazarse. De tal que acá en Photoshop, para nosotros poder hacer esa aplicación, tendríamos que seguir utilizando la opción de los pinceles en esta opción que dice Shape Dynamics. Estas formas dinámicas te van a ti a permitir generar algunos efectos de grosores en tus pinceles. Por default aquí la opción de Size Header viene en 0, entonces vamos a regresarla, y por default también aquí en Pen Pressure viene en Off, para que cuando tú pintes efectivamente pues todo sea con el efecto de plumón muy marcado que tú ya conoces y que vimos hace un momento. Pero a su vez, cuando tú haces algunos tipos de movimientos aquí en estos pinceles, te va a permitir hacer diferentes cosas. En la opción de Size Header, le estás diciendo que quieres que las moléculas con las que tú pintas sean de distintos tamaños. Por ejemplo, ahí estás viendo en la pantalla. Al momento en que yo pinto, las moléculas son grandes, son pequeñas, son medianas. Eso gracias a la opción de Size Header. Cada vez que veas aplicada la palabra header en algún lado, te está diciendo que es aleatorio. Aquí su ángulo sería aleatorio, aquí su redondez sería aleatoria. De tal forma que si yo regresara aquí, lo apachurrara, ahí estoy, y le dijera que sus ángulos fueran aleatorios, estarías viendo este efecto como de alambre de púas que se está marcando allí. Por lo tanto, cuando yo pinte, estarías viendo esto que es aleatorio en su ángulo y aleatorio en su tamaño, por lo cual ves espinas chicas, espinas grandes en diferentes ángulos. Si tú continúas con estas aplicaciones, pues te darás cuenta que si lo haces menos espaciado y si lo haces todavía más delgado, pues todavía aparecerán más espinas estas cosas. Ahí lo estás viendo.
Acá en la parte de abajo te dice pues también la redondez del objeto, si quieres que sean completamente redondos, si quieres que sean completamente ovalados o que estén tendiendo entre uno y otro. Aquí en este caso, si yo regreso mi pincel a esta forma y le digo que el roundness esté aleatorio, fíjate cómo aquí en la muestra te está permitiendo ver que yo podría pintar y a veces son elipses y a veces son círculos. Entonces, si te fijas, corroboramos la opción del header, que es una versión aleatoria de lo que anteriormente te está indicando la palabra en inglés. No vamos a ver detenidamente cada una de las opciones porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero lo que estamos nosotros aquí descubriendo son algunos efectitos interesantes que en lo posterior nos van a servir para hacer un efecto de luz. Aquí estoy regresando todo a su original. Hay una opción acá en control que te dice Fade. Esta opción de Fade te va a funcionar dependiendo de la medida que tú le pongas aquí. Te va a funcionar para que cuando tú estés generando un trazo, ese trazo progresivamente se vaya adelgazando. Ahí te diste cuenta. Progresivamente se fue adelgazando. De tal forma que si yo aquí le pongo un 100, te vas a dar cuenta que cuando yo intente pintar, inclusive le voy a poner un espaciado muy cerrado, algo así. Cuando yo intente pintar va a ser algo así. Ahí lo estás viendo. Le voy a poner un espaciado un poco más alto y aquí le voy a bajar el fade a un 20 y ahí te estás dando cuenta de la aplicación. Ahí está. Me estaba dejando un pequeño hilito porque aquí en diámetro mínimo le estaba diciendo que fuera 1, entonces deja ahí como un ombliguito, espero que ustedes lo estén viendo, si no aquí lo hago un poco más exagerado y fíjate cómo aquí deja como un ombliguito. Eso es por el diámetro mínimo, yo lo que voy a hacer aquí es ponerle 0, voy a regresar esto a un 100 y entonces te darás cuenta que esto progresivamente se va adelgazando. ¿Esto para qué funciona? Pues te puede funcionar, por ejemplo, cuando quieres hacer una ilustración que tenga un efecto como de cabello, entonces puedes empezar a hacer este tipo de cosas y vas dando sensaciones de cabello. Por supuesto que le puedes bajar aquí el tamaño y entonces estás viendo ahí el efecto en cuestión. Puedes hacer ese efecto peludillo en alguna ilustración o en algún personaje. Pero nosotros no estamos buscando en realidad eso, nosotros estamos buscando trazar una línea que de un lado, de un extremo sea delgado y del otro lado también sea delgado. Aquí la cuestión es que para poder lograr ese efecto, en vez de fade hay que poner la opción de pen pressure. Eso lo que hace es que te va a generar efecto de afilamiento en ambas puntas de la línea. Eso no quiere decir que cuando tú pintes con el pincel ya por automático te dé esa sensación. Eso es lo extrañito de esto. Esa aplicación solamente se va a dar o se va a llevar a cabo utilizando la pluma. Fíjate muy bien, yo con la pluma que ya hemos visto en un par de ocasiones voy a hacer un trazo. Aquí voy a trazar una curva, ahí la estás viendo. Ya cuando tenga este trazo, con la misma pluma en botón derecho le voy a decir Stroke Path. Ahí está. Ya hemos visto la de Make Selection, ya hemos visto algunas otras en estas opciones de botón izquierdo, o más bien botón derecho, pero aquí lo que voy a hacer es darle Stroke Path, que te sale esta ventanita, en donde te dice, ok, ¿quieres que de este trazo yo haga un contorno? ¿Sobre qué herramienta quieres que me refugie para hacer ese contorno? La mayor parte de las veces se pone la opción de pincel. Y hay que darle aquí en la opción de simular presión para que se lleve a cabo ese efecto. Vaya, le voy a dar OK y te vas a dar cuenta que efectivamente lo que vemos es una zona delgada, una zona gruesa y una zona delgada. Esto lo vamos a poder ver sin estos trazos, abriendo nuestra ventana de paths, que si no estás viendo este iconito siempre lo vas a encontrar en Window, paths, ahí está, y te vas a dar cuenta que es una ventana parecida a los layers, pero no son los layers, son los trazos que has hecho con la pluma que se quedan ahí guardados. Para dejarlo de ver en tu stage, en tu área de trabajo, basta con que le des clic en alguna zona gris de las que estás viendo aquí. Yo ahí le estoy dando clic y te quita esos trazos que a veces son un poco molestos y te está dando a ti con mucha claridad el efecto que estábamos buscando. Entonces, ¿qué continúa después de esto? Lo que tendríamos que hacer es detectar que dependiendo del tipo de pincel que tú tengas, si yo aquí le estoy diciendo en la opción de Brush Tip Shape que quiero que el pincel sea más grande, cuando yo
trace con la pluma una forma, le dé botón derecho Stroke Path, ahora esa línea la va a hacer más gruesa, porque esta opción de Stroke Path le estoy diciendo que se refugie en las características del pincel, y el pincel lo acabo de hacer yo más grueso. Una cosa importante, esta ventana tú la vas a ver desactivada si tienes cualquier otra herramienta seleccionada. Aquí no puedo acceder a las opciones, aquí no puedo acceder a las opciones. Si me pongo en el tapón de clonar, a lo mejor sí accedo a las opciones porque el tapón de clonar es como un estampado, es como un pincel. Todas las que tengan que ver con borrar, con clonar o pintar tiene acceso. Las que tengan que ver con manipulación de tono, carácter, forma inteligente o selección no las tienes activadas. Entonces tomo el pincel. Lo que voy a hacer aquí es precisamente hacer un efecto de arbolito de Navidad para que tú te des cuenta cómo podríamos hacer un efecto de envoltorio. Lo voy a poner más delgado, aquí lo voy a poner en 20, ahí estoy, pruebo. Creo que eso puede funcionar. Y ahora fíjate la técnica. Esto lo vas a utilizar. Le voy a poner color blanco aquí porque quiero que la luz sea blanca originalmente. Siempre te lo va a poner del color que tengas en la parte de enfrente. En tu caja de herramientas. Voy a tomar la pluma y fíjate ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trata de que sean equidistantes. Tomo la herramienta de angulito, que es esta última que aparece en el compendio de plumas, que se llama ancla, y voy a dejar libre el primero y voy a seleccionar el segundo. Aquí voy a estirar con clic sostenido, ahí lo estás viendo, estoy estirando, un poquito en diagonal, ahí está. Entonces el segundo lo modifico, el tercero lo dejo libre, el cuarto lo modifico haciendo lo que estás viendo en la pantalla, ahí estoy. Este lo dejo libre y este lo modifico. Siempre es uno sí y uno no. Y fíjate aquí cómo me está dando un efectito como de árbol de Navidad. Si yo a esto le doy con la pluma, recuerda regresar a la pluma, botón derecho, Stroke Path, y le digo, ok, aquí con la opción de Simulate Pressure, te hace ese efectito que estás viendo en la pantalla. Quito la selección del pad para que me limpie el área y estás viendo este efectito como de árbol de Navidad, como de lucecita que pudiera envolver algo en medio. ¿Qué? Pues prácticamente lo que sea. Entonces, otra de las opciones que nosotros pudiéramos hacer para complementar este efecto es generar un layer nuevo. Fíjate aquí como esta línea blanca yo la hice en el mismo layer. Lo ideal es que lo hicieras en un layer aparte, pero por el momento no nos va a afectar de nada. Voy a generar un layer nuevo. Voy a abrir mi ventana de paths para volver a seleccionar el trazo que yo ya había hecho. Ahí lo estamos viendo encima de la sección blanca. Voy a regresar a mis layers y aquí en mi layer nuevo, antes de darle con la pluma Stroke Path, le voy a decir a los pinceles, seleccionando el pincel, que acá en la opción de Shape Dynamics, quiero que el tamaño sea aleatorio, el tamaño de las moléculas. Acuérdate de estas moléculas. Entonces aquí yo le voy a decir en Shape Dynamics que el tamaño sea aleatorio. Ahí estás viendo pequeñitas, medianas y grandes. Pero en la opción de Scattering le voy a decir que las moléculas se separen. Aquí en la opción de Scatter yo le puedo decir que se junten en una línea, que se formen o que se separen. Dependiendo de tu espaciado, ahí lo estamos viendo, esas moleculitas o se van a ver más organizadas o menos desorganizadas. En mi caso yo le voy a decir que estén muy desorganizadas. Entonces estoy juntando dos cosas, chicos. La opción de Scatter al 1000% para que se separen las moléculas y la opción de Shape Dynamics con la opción de tamaño aleatorio más la opción de Pen Pressure que es simular una presión. Teniendo eso, ahora sí, en mi layer nuevo, con mi trazo, seleccionando la pluma, le doy botón derecho, Stroke Path, le digo Simulate Pressure sobre el pincel y OK, y te va a hacer unas burbujitas como lo que estás viendo en la pantalla. Me voy a mis trazos, quito el trazo para que no me estorbe, y como esto lo tengo en una capa nueva, pues puedo hacer esto, lo estás viendo. Cuando me acerco, esto tiene una aplicación de burbujitas alrededor. Yo puedo decirle aquí con botón derecho Select Pixels
Después le puedo decir en Select Modify, que también lo vimos, que se contraigan un píxel. Ahí está. Y entonces te vas a dar cuenta que la selección del circulito se contrajo un píxel. Ahí yo le doy suprimir y se generan unas burbujitas todavía más interesantes. Ahí lo estás viendo. ¿Qué es lo fabuloso de esto? Pues que como tienes la opción de Pen Pressure, pues las burbujitas también se van haciendo progresivamente más pequeñas en la medida de que tu trazo se va haciendo o se va acercando a los bordes. Ahí lo estás viendo. Creo que queda un muy buen efecto y al final también se hace más delgado todas las burbujitas y queda bastante bien. Con eso nosotros tenemos la posibilidad de aplicarlo ya en esta imagen, ese efecto de envoltorio. En el video número 2 vamos a ver cómo aplicarlo.